La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2025, el cual contempla un gasto de 9.3 billones de pesos. De acuerdo con el dictamen, el mayor recorte se hará al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral. Entre los beneficiados con los ajustes y las reasignaciones presupuestales de más de 44 mil millones de pesos están las universidades, la cultura, el campo y el ejército mexicano. Mientras que en el Senado se aprobó la reforma que prohíbe los vapeadores y cigarros electrónicos. La minuta ya está en los congresos locales y le vamos a tener todos los detalles de esta última semana de actividad legislativa a tambor batiente con todas estas reformas y la aprobación del presupuesto y el paquete económico 2025. Le vamos a entrar al tema. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el 2025. La oposición reclamó recortes a rubros como seguridad, salud pública y el gasto federalizado a los estados. Abro comillas, qué manera de legislar, cierro comillas, es cuanto, presidente. El primer presupuesto de egresos de la Federación del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados. Contempla un gasto por 9.1 billones de pesos y un déficit presupuestario por 1 billón. Para Morena, este presupuesto prioriza el bienestar social. Aquí se incluye ahora la nueva pensión de las mujeres, 15,000 millones, la beca Rita Cetina, que va a atender a 5.6 millones de estudiantes y se apartan 78,800 millones, el programa de bienestar casa por casa, 2,000 millones, el Plan Nacional de Vivienda que crece 138% y no son los números que vinieron a decir acá, sino son 32,000 millones de pesos para viviendas adecuadas. El grupo opositor acusó que el presupuesto no ayuda al crecimiento del país, se redujo al sector salud y educación. Porque este presupuesto no responde a la patria, a esa que protestamos aquí defender y cuidar. Este presupuesto responde a los intereses de las grandes corporaciones bancarias del mundo, porque estamos pagando una deuda que se adquirió básicamente en el pasado sexenio. No hay servicios, no hay carreteras, no hay infraestructura. Mienten cuando dicen que hay inversión extranjera como nunca. Y en los últimos 2 meses se retiraron nada más 70,000 millones de dólares de inversión por el debilitamiento institucional que han provocado. Según el anexo del dictamen, la Cámara hizo reasignaciones por 44,000 millones de pesos. La mayor ampliación va para educación pública, con más de 17,000 millones extra, sobre todo para universidades públicas. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Y previo a la discusión, trabajadores del Poder Judicial protestaron afuera de la Cámara de Diputados. Denunciaron que el recorte presupuestal afecta sus derechos laborales. Sin embargo, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró que hicieron mal sus cálculos. Así lo dijo. Que se hicieron estudios técnicos y que está protegida la planta laboral. Lo que tienen que disminuir son excesos y también superlujos o gastos superfluos. Se hicieron estudios técnicos en Hacienda y en la Comisión de Presupuesto y va a ajustar, se los aseguro. Y a propósito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresó a la tesorería de la Federación más de 850 millones de pesos de uno de sus fideicomisos. La ministra presidenta Norma Piña instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y a Nacional Financiera a entregar estos recursos en los que el alto tribunal es el fideicomitente. Y la bancada del PAN en la Cámara de Diputados rindió un homenaje a la ministra Norma Piña
Durante la sesión de este miércoles, los legisladores la calificaron como un ícono para las mujeres de nuestro país por haber detenido actos arbitrarios del régimen de la Cuarta Transformación. Asimismo, reconocieron la labor de cerca de 500 magistradas y juezas que serán destituidas tras la reforma judicial. En tanto, la ministra Loretta Ortiz, quien es cercana a la 4T, fue designada como la presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Su nuevo encargo comenzará en enero del 2025 y concluirá en septiembre, cuando desaparecerá la figura de las salas de la Corte y será solamente un pleno donde se tomen las determinaciones de los ministros, que pasarán de 11 a 9 ministros y ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y respecto a la aprobación del presupuesto de egresos del próximo año, el Instituto Nacional Electoral advirtió que el proceso para realizar la elección judicial se verá afectado luego de no recibir los 13,000 millones de pesos que solicitaron por el Consejo General para realizar estas elecciones. Sin embargo, el Instituto Electoral recalcó que se hará un uso responsable y eficiente de los recursos que se le asignaron, priorizando los aspectos clave que garanticen una elección confiable y legítima el próximo año. Del lado del Senado, ya le decía, los legisladores finalmente sí aprobaron, hubo consenso para aprobar la prohibición del uso de vapeadores y el fentanilo, que los metieron en una misma bolsa. Los legisladores que votaron en contra fueron los de Movimiento Ciudadano, algunos de El Verde y otro independiente, pues se abstuvieron de votar. Y lo que sorprendió de alguna manera fue que el PAN y el PRI acompañaron en esta reforma a Morena, al oficialismo, a Morena y al Partido del Trabajo, para aprobar la prohibición del uso de vapeadores en México. La información es de mi compañera Verónica Macías. El Senado de la República aprobó la reforma constitucional por la que se prohíbe el uso de vapeadores, así como la producción y enajenación de fentanilo. La reforma a los artículos 4 y 5 de la Constitución prohíbe la producción, distribución y enajenación de cigarros electrónicos, vapeadores, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente como el fentanilo. Senadores de Morena y aliados justificaron la prohibición por los daños causados a la salud. Estas problemáticas se han hecho evidentes, especialmente entre las y los adolescentes, quienes son blanco de estrategias de mercadotecnia que promueven tales dispositivos como si fueran inofensivos, pese a que investigaciones científicas han demostrado su carácter altamente nocivo. La oposición, aunque la mayoría votó en favor en lo general, mencionó que prohibir no es la solución, sino regular. Poner la palabra fentanilo en la Constitución, es que se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Y por qué prohibieron el fentanilo en la Constitución, pero no la cocaína, no la heroína, no las metanfetaminas? O sea, ¿en qué momento se les ocurrió que solo esa droga en lo particular tenía que estar en la Constitución? La respuesta es que están usando la Constitución, y es una falta de respeto brutal, para mandarle un mensaje a Donald Trump. La oposición reiteró que se fortalece al mercado negro y al crimen organizado. De acuerdo con la COFEPRIS, 938,000 adolescentes han usado alguna vez un vapeador y 160,000 lo utilizan de forma habitual. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y tras la resolución en el Senado, los congresos estatales comenzaron a analizar y aprobar ya la reforma para prohibir a los vapeadores. En la Ciudad de México se convirtió el Congreso local en uno de los primeros en respaldar, con 43 votos a favor y 15 en contra, esta prohibición de los vapeadores y del fentanilo. También en Veracruz y en Tamaulipas ya fue aprobada esta reforma constitucional. Se requiere la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estatales para que tenga validez y se pueda remitir al Ejecutivo este dictamen, esta reforma constitucional, y luego su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mientras tanto, en las comisiones del Senado
se aprobó la reforma para regular las condiciones de trabajo de los repartidores de plataformas digitales. El objetivo es que quienes laboran para estas aplicaciones tengan prestaciones como seguro social, utilidades, vacaciones y cobertura ante riesgos laborales, ahora que ha crecido tanto este negocio de la distribución de comida o de cualquier artículo a través de esta fuerza de trabajo. Se estima que son 400,000 personas las que están metidas en este negocio, trabajando para las empresas digitales que, bueno, pues ahora tendrán que cubrir ciertas o tendrán que hacer ciertas concesiones laborales a sus trabajadores. El presupuesto nunca alcanza para todos, siempre hay ganadores y perdedores, reasignaciones presupuestales. La verdad de todo es que lo que mandó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados en términos del gasto público, el presupuesto del próximo año, pues prácticamente quedó igual, inamovible en asuntos que tienen que ver con programas sociales, los llamados programas del bienestar, con las pensiones que además están ya en la Constitución y con el tema de la deuda, el pago de los intereses de la deuda. Eso pues consume por lo menos 2/3 partes del presupuesto federal. El resto se va pues a estos proyectos de infraestructura, a los gastos federalizados para los estados y municipios y a los pues asuntos más relevantes para el país, que son la salud, la educación y la seguridad pública. En estos 3 renglones, en temas de salud, aunque se quiso justificar que fue el IMSS Bienestar el que recibió los recursos y los que se le recortaron al IMSS, la realidad es que no hay un presupuesto considerable, hay recortes en algunos ramos que tienen que ver con el sector salud y bueno, pues es de lo más importante para la población mexicana, tener acceso a salud de calidad en instituciones públicas. Está el tema de seguridad, que allí al parecer sí hubo reasignaciones de presupuestos que le beneficiaron a la Secretaría de Seguridad Federal, a la que encabeza Omar García Harfuch, sobre todo con estas nuevas atribuciones de investigación y de inteligencia que tendrá a su cargo, pero tampoco hay un incremento considerable para tareas de seguridad, incluso hablando del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tampoco en el gasto federalizado, que son las participaciones que reciben los estados para pues cubrir sus necesidades, entre estas las de seguridad, para financiar el gasto de sus policías municipales y policías estatales. Entonces, no hay dinero que alcance claramente, pero en estos rubros que son de la primera importancia, parece que no se están tomando con demasiada seriedad en este presupuesto. Las reasignaciones, pues ya les decía, beneficiaron en una parte a la cultura, en una parte del sector agroalimentario, en una parte también pequeña a la defensa nacional, pero la realidad es que a pesar de que hay un presupuesto enorme, histórico, como no habíamos tenido en ningún año, en ningún sexenio anterior que tanto se critica, de 9.3 billones de pesos, pues tiene que haber estos recortes a los gastos de algunas dependencias. ¿Por qué? Pues porque hay más gasto social. Hoy el gobierno más que nunca subsidia a muchas personas en el país, a los adultos mayores, a personas con discapacidades, a jóvenes que no tienen empleo, que se están preparando para un empleo. El Coneval, que por cierto lo van a desaparecer o lo van a incrustar en una Secretaría de Estado, dijo en su momento que muchos de los programas sociales que vienen del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no estaban bien enfocados, es decir, no iban a cubrir las necesidades de la gente que realmente requiere esos recursos. Algunos eran más bien universales y no iban enfocados a quienes más los necesitan estos recursos. Pero bueno, ya están en la Constitución estos programas sociales y pues absorben mucho dinero del presupuesto y es ahí el problema porque son progresivos, van aumentando conforme a la inflación y llegará un momento en el que si no se hace una reforma fiscal como la que sí está hoy en el ambiente legislativo y del Poder Ejecutivo, pues entonces va a llegar un momento en el que no van a alcanzar simplemente los recursos y el gobierno tendrá que ir pidiendo más y más deuda, que también pidió para este año, a pesar de que el déficit fiscal sí se va a reducir del 5.9 al 3.8% más o menos del PIB, pero la deuda va a seguir aumentando. Se pidió más deuda pues para este 2025 para financiar parte de este presupuesto, así que el próximo año prácticamente inevitable que se comience a hablar ya de la reforma fiscal
que tiene que sacar sí o sí en sus primeros 2 años de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, que es cuando tiene el respaldo democrático, este bono democrático para sacar una reforma de este tipo que, pues sí, es impopular, pero hay que sacarla, si no, imposible de seguir financiando este enorme gasto público y sobre todo el gasto social, el gasto en pensiones y el pago de la deuda.